Hola iglesia, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un domingo más nuevamente reunidos. Damos tantas gracias a Dios porque por medio de las redes sociales podemos llegar a cada uno de sus hogares. Damos gracias a Dios también por la libertad que tenemos de escudriñar la palabra y vamos a ir a la Biblia como lo hacemos todos los domingos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy nos toca Hechos capítulo 10 que lleva como título Pedro y Cornelio. Como es un pasaje bastante extenso, te pido que prestes atención y si tenés tu Biblia allí a mano, puedas ir a ella para que juntos podamos leer la palabra del Señor. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá qué es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Verso 44, y mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Tremendo pasaje. Con este capítulo de Hechos, número 10, nos encontramos que el libro hace un giro muy importante. Y así como Pedro había sido el primero en abrir la puerta de predicación del Evangelio en el día de Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2, exclusivamente hablándole a los judíos, ahora nuevamente es Pedro quien abre la puerta de predicación a los gentiles, es decir, al pueblo no judío. Nos encontramos que hasta ese momento la predicación del Evangelio había sido de los judíos solamente para los judíos. Es interesante notar que a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, cuando Dios levantaba un profeta, lo enviaba específicamente con un mensaje específico a la nación de Israel. Jonás es el único a lo largo de toda la historia de la nación que Dios lo levanta enviándolo, comisionándolo al mundo gentil. Y primeramente Jonás se rehúsa de ir al pueblo de Nínive. Y otro tema llamativo e interesante es que 800 años después Dios levanta a Pedro para que él también vaya con un mensaje al pueblo gentil. Y tanto Jonás como Pedro reciben el mensaje de ir en la cercanía de la ciudad de Jope. Allí Pedro es enviado a ir en un llamado que va contra cultura, contra la cosmovisión, contra la manera del pensamiento que tenía Pedro, porque ellos pensaban que el evangelio era solamente exclusivo para la nación de Israel y todas las demás naciones quedaban exclusivas o quedaban fuera del plan y del llamado de Dios. Jesús había sido muy claro allí en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, los apóstoles enfatizaban que el evangelio era solamente para los judíos, por eso se quedaron allí hasta que vino la persecución, fueron esparcidos y ahora Dios los llama a mucho más, a poder ir al mundo gentil. Y acá nos encontramos con la conversión de Cornelio, un centurión romano, un hombre de gran reputación, un hombre que por causa de su carrera profesional en el ejército romano había sido elevado a que él pudiera ser centurión, es decir, tener 100 soldados a su cargo. Era un hombre que tenía una fuerte influencia sobre su familia, sobre sus amigos, sobre su entorno laboral, pero también sobre toda la nación. Vivía en Cesarea, allí donde tenía la residencia Poncio Pilato, donde vivían también los gobernantes que habían sido enviados por el César, por Nerón, a ejercer jurisdicción gubernamental y administrativa sobre todo lo que es la región de Israel. Vemos en Cornelio un hombre de mucha devoción, de temor de Dios, generoso y que oraba a Dios siempre, dice su palabra. Esto se asemeja a muchos de nosotros que también oramos a Dios siempre.
Siempre que tenemos un problema, siempre que tenemos una dificultad, siempre que estamos enfermos, siempre que atravesamos una situación difícil, oramos a Dios. Pero sin embargo no es el caso de Cornelio. Dice que oraba a Dios siempre. Qué llamativo es que dice que se le aparece un ángel anunciándole que busque a Pedro porque Pedro tiene un mensaje para darle. Yo me pregunto cuánto tiempo se hubieran ahorrado si el mismo ángel le hubiera transmitido el mensaje que tenía de parte de Dios. Sin embargo, es el mismo Pedro. Cuando escribe en su primera carta, capítulo 1, verso 12, en donde dice a estos, se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro mismo se encarga de decir que los ángeles no pueden anunciar el evangelio y de que a ellos les hubiera gustado, anhelado poder también ser difusores de las buenas nuevas. Pero saben, los ángeles no han tenido la experiencia de que alguien muriera por ellos. Ellos no saben lo que es la redención, no saben lo que es ser adoptados como hijos. Eso nos participa a cada uno de nosotros que nos hemos arrepentido, que hemos experimentado un nuevo nacimiento y que hemos pasado a formar parte de la familia de Dios. La tarea del evangelio ha sido encomendada, comisionada a cada uno de nosotros, los que formamos parte de la iglesia, como dice allí en Marcos capítulo 16, en Mateo 28, la gran comisión. Y como Pablo también les dice a los corintios en su segunda carta, capítulo 5, en donde les dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. No es algo a futuro, no es algo que nos va a dar, sino que ya cada uno de nosotros somos portadores de este ministerio. Somos embajadores de Dios en la tierra. ¿Qué hace un embajador? Es el representante de un país fuera de su país, y nosotros representamos a Dios en esta tierra. Por eso déjame decirte algo: el mensaje que Dios tiene para la humanidad no se encuentra en la boca de los ángeles, sino que se encuentra en los labios de la iglesia. Y aquí nos encontramos que Cornelio tiene una visión de un ángel y el ángel le dice: anda a buscar a Pedro porque es Pedro quien tiene un mensaje para darte. Podríamos preguntarnos, ¿Cornelio era salvo? Alguien diría, problema de él. La pregunta es, si vos sos salvo, si tu familia es salva, si tu entorno familiar, laboral son salvos. ¿Por qué pregunto si Cornelio era salvo? Porque en el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro es cuestionado por la iglesia de Jerusalén y le dicen, ¿por qué fuiste a la casa de un incircunciso? ¿Por qué fuiste a la casa de un gentil? Allí Pedro da un informe a la iglesia de Jerusalén y dice Hechos 11, 13 al 14, cuando Cornelio lo llama, dice que Cornelio nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esto denota que Cornelio no era salvo. Por eso el ángel le dijo, Pedro te va a decir palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Nos encontramos con un hombre temeroso, con un hombre generoso, con un hombre que oraba a Dios siempre, pero sin embargo no era salvo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se encarga de decirnos,
por boca del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 2, verso 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que si nos estás escuchando o nos estás viendo y tienes en tu currículum un montón de buenas obras, eso no te garantiza la salvación, porque si la salvación fuera por obras, dice la Escritura, en vano murió Cristo. Seguimos un poquito adelante en la Escritura, nos encontramos que Pedro no sabía que Cornelio había recibido la visión de un ángel. Tampoco Cornelio sabía que Pedro había recibido 3 visiones acerca de ese lienzo atado que descendía del cielo. En algunas cuestiones es más fácil convencer a los paganos con una sola visión que a los apóstoles o a los cristianos, en donde Dios tuvo que recurrir con 3 visiones para convencerlo de que él tenía que ir hasta la casa de Cornelio. ¿Cuántas veces los cristianos aún recibimos mensajes durante décadas o muchos años y aún seguimos poniendo en oración y que Dios nos revele de alguna manera específica o especial si tenemos que cumplir con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras? La religión para muchos pasó a ser un molde o una estructura tan rígida que nos termina cegando. Albert Einstein, él dijo, es más fácil destruir un átomo que un preconcepto. ¿Y cuántas veces nosotros nos regimos por preconceptos tal cual como los tenía el apóstol Pedro, que tuvo que ser allí desafiado por Dios con 3 visiones para que él pueda realmente cumplir con esta tarea tan noble de poder llevar el evangelio a los no judíos? Dice el verso 13, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Aunque Pedro le llamó Señor, no obedeció a lo que el Señor le estaba encomendando. Y le dijo, Señor, no. Señor en el griego es Kyrios, que quiere decir amo absoluto, Dios soberano, dueño de todo, rey del universo, te pertenezco. Pero Pedro al decirle Señor, no, es como estar diciéndole hoy al Señor Jesús, Señor, no voy a dejar la fornicación porque forma parte de mi estilo de vida. Señor, no voy a dejar el adulterio porque forma parte del placer y de los conceptos que considero que no están tan mal. Señor, no estoy dispuesto a dejar la avaricia o la codicia o las prioridades que tengo en mi vida. Entonces, o somos igual que la multitud que seguía a Jesús y le decía, Señor, Señor, pero luego hacían lo que ellos querían, o somos parte de los discípulos íntimos que le decimos, Señor, estamos dispuestos a renunciar a nuestros sueños y a nuestros anhelos para cumplir con tus demandas. Dios ya le había dicho a Pedro que él podía comer de todo lo que estaba en el lienzo y que no tenía que llamar inmundos a esos animales porque dice la Escritura de que Dios los había santificado y que Dios los había limpiado. Dios le quería decir a Pedro que ya también por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, los gentiles a los cuales él consideraba inmundos podían ser y debían ser alcanzados por el mensaje del Señor. Ahora nos vamos al verso 24 al 26, donde dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos.
Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Cornelio había reunido para esta ocasión a familiares, amigos, a parientes. Yo me imagino que había una gran expectativa de cómo se iba a desenvolver o a desarrollar esa reunión, esperando que el apóstol Pedro llegara a ellos. Cuando Pedro llega, dice la escritura que Cornelio se acerca a recibirle y postrándose, adoró. Ahora me pregunto si Pedro fue el primer papa. ¿Por qué no se dejó adorar? ¿Por qué no se dejó besar la mano? Pedro le levantó y le dijo, yo soy hombre como tú. Igualmente, déjame decirte algo, la escritura revela de que Jesús sanó la suegra de Pedro. Es decir, Pedro era casado. Es decir, que también es un ejemplo que a lo largo de toda la historia, la iglesia papal o romana podría haber seguido, que los sacerdotes, los curas, los papas pudieran casarse. Pero este no es el tema, sino simplemente un detalle. Pedro comienza allí con un discurso que seguramente puede haber incomodado a todo el auditorio. Dice el verso 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o inmundo, por el cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Allí vemos claramente que el mensaje de Pedro, su homilía, se centró en Dios, se centró en Jesús, se centró en el Espíritu Santo y en el propósito de Dios de tener una familia para toda la eternidad. Qué lindo es poder escuchar mensajes centrados en la Biblia, centrados en la palabra de Dios, sin tantas distracciones de la denominación, de la religión, del dogma humano que terminan confundiendo a las personas y que no te llevan a un puerto seguro. Todo está escrito en la palabra y el mensaje que nosotros, los que formamos parte del liderazgo de la iglesia, debemos no tener otro mensaje, sino el que está revelado en la palabra de Dios. Y allí Pedro les habla un mensaje cristocéntrico, de la obra de Jesucristo y del Espíritu Santo y del propósito de Dios. Qué lindo es que en este tiempo Dios pueda levantar maestros, pastores, líderes que tengan un mensaje claro para darle a la generación en la cual nos toca vivir. Se ha dicho, no debemos darle a esta generación lo que aplauden, sino debemos darle lo que realmente necesitan, confrontarlos con la palabra de Dios, que es lo único que va a traer un cambio a las vidas que están necesitadas, no de religión, sino de una relación con Dios, que es el único que transforma vidas, que transforma matrimonios y el único que puede transformar la sociedad en la cual nosotros vivimos. Dice la escritura en el verso 44 que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y luego fueron bautizados en agua.
A este incidente se le llama el Pentecostés de los no judíos. Así como en Hechos 2, Pedro cuando habla, el Espíritu Santo cayó sobre todos los judíos. Aquí en este pasaje nos encontramos que cuando Pedro habla, el Espíritu Santo cayó sobre todos los no judíos y gentiles. Es difícil para nosotros darnos cuenta de la gran barrera racial, social, cultural que había en aquel entonces entre judíos y gentiles. Los judíos de aquellos tiempos simplemente no podían creer que también el Espíritu Santo, que también la vida eterna, que también Dios llamaba, adoptaba a los no gentiles como hijos suyos para formar una gran familia para pasar la eternidad con Dios. Déjame hacer una conclusión de lo que hemos estado hablando. En primer lugar, Dios movilizó cielo y tierra, un ángel y a un hombre llamado Pedro para que pudieran beneficiar y llevar la palabra de Dios a la familia de Cornelio. Dios mueve cielo y tierra para que una vida más pueda reconciliarse con Dios por medio de la obra de Cristo. Seguramente hay gente que está orando por tu vida y nosotros los cristianos oramos e intercedemos para que familiares, amigos, compañeros de trabajo también puedan conocer esta gracia de un Dios tan maravilloso que se hace cercano a tu vida cuando alguien te habla de Dios. Cada corazón sin Cristo es un campo misionero, pero cada corazón con Cristo es un misionero. Por eso, así como la tarea fue encomendada a Pedro para que él pudiera llevar el evangelio a los gentiles y a la casa de Cornelio, Dios nos llama a cada uno de nosotros para que podamos llevar el evangelio a aquellos que aún no le conocen. Si aún no tenés seguridad de tu salvación, este es el día oportuno para tu vida, para que puedas reconciliarte con Dios, teniendo en cuenta que alguien ya pagó por tus pecados, por los míos, para que podamos reconciliarnos con Dios. Si ya sos salvo, hoy es el momento de asumir un compromiso mayor para difundir el mensaje de la palabra de Dios. Déjame terminar con algo que tengo aquí escrito que me ha sido de tanta bendición para mi vida. Cristo ha resucitado. La muerte ha sido derrotada. El pecado ha sido removido. La culpa ha sido limpiada. El juicio ha sido cancelado. Satanás ha sido vencido. La eternidad ha sido conquistada. El perdón ya ha sido garantizado. La vida eterna ya está asegurada. Lo único que falta ahora es que el evangelio sea predicado. Qué hermosa estas palabras, en donde ya prácticamente está todo. Solo falta una cosa: hombres y mujeres dispuestos a anunciar lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que, así como Cornelio reunió amigos, reunió familiares, qué lindo es si podés abrir tu hogar para que alguien de la iglesia pueda ir y anunciar un mensaje cristocéntrico, la verdad de Dios revelada en las Escrituras, para que tu familia y tus amigos y tus compañeros de trabajo puedan conocer a este Dios que nos ama tanto, pero que un día juzgará nuestras vidas por medio de Jesucristo. Estamos dispuestos a sumar maestros de la palabra, colaboradores, para que puedan ir a tu hogar y a tu casa llevándote un mensaje de esperanza en un mundo desesperanzado, lleno de incertidumbre, en un mundo en donde aún los líderes políticos del mundo
reconocen que han perdido las riendas de la dirección de la humanidad. Mientras hay personas en desesperanza, hay muchos que nos animamos a creer y a confesar que los mejores días están por venir. Por eso, qué lindo es poder día tras día tener la seguridad de la salvación, que debería ser la prioridad o lo más importante que las personas tengan que tener en su agenda, saber dónde van a pasar la eternidad. Cornelio estaba confundido. Sin duda, sus familiares corrían la misma suerte, pero Dios envió a Pedro con un mensaje claro, preciso, y a partir de ese momento ellos pasaron de muerte a vida, pasaron de estar de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así como Pedro terminó siendo sensible, aunque al principio no lograba comprender el llamado de Dios, qué lindo es si nosotros podemos mostrar esa sensibilidad y poder decir: Señor, quiero cumplir con el propósito que tenés para mi vida, con la encomienda que me haces, con la gran comisión, y poder sumarme a ser sal, ser luz y ser un embajador en esta tierra de los propósitos que vos tenés para la vida eterna. Que Dios nos pueda usar a cada uno y pueda potenciarnos los dones, los ministerios, las capacidades, los talentos que Dios ya nos ha dado para que podamos ponerlos al servicio de Jesús, extendiendo su reino. Quiero finalizar, no sin antes hacer una oración por tu vida, y que no sé cuáles son tus sueños, tus proyectos, tu agenda, pero qué lindo es poder venir al Señor y decirle: Señor, dejo mis sueños, mis proyectos, mis anhelos, renuncio a todo aquello que quizás aún tiene hasta un tinte de egoísmo o de capricho personal, para poder hacer tu voluntad. Así que quiero orar por tu vida, y que si no conoces al Señor y si no has tenido un encuentro con Él y llevas una vida desordenada o estás en un letargo espiritual o en una meseta de no crecimiento, para que puedas proponerte en este tiempo asumir un compromiso genuino con Dios, relacionarte con Él, para que puedas ser un instrumento de bendición. Y si ya formás parte de un ministerio y sos un colaborador en alguna congregación, que también puedas asumir un compromiso de poder decir: Señor, quiero llevar tu palabra a aquellos que aún no te conocen. Te invito a que puedas cerrar tus ojos. Si estás con tu familia y quizás quieres tomarle la mano a algún ser querido, para que juntos podamos hacer una oración en el nombre de Jesús. Para muchos, lo que he compartido es simplemente algo de historia que ocurrió en la iglesia primitiva, y si bien es historia, también déjame decirte que es un pasaje que nos inspira, porque es como que Dios corre la cortina y nos deja ver qué hay en ese mundo invisible de Dios, del mundo espiritual o angelical, en donde hay seres que se mueven con el único propósito de que nosotros podamos conocer más a Dios, pero también hay seres espirituales de maldad que se mueven con el único objetivo y preocupación de poder causarnos mal y dañar nuestras vidas. Oramos. Padre Celestial, quiero darte muchas gracias por este momento, por la libertad que tenemos de transmitir tu palabra por medio de las redes sociales. Y yo proclamo, Señor, que este pasaje de Pedro, de Cornelio, en donde Pedro fue movilizado a hacer algo que iba contra sus principios, contra sus preconceptos culturales, Señor, él terminó siendo obediente, llevando el mensaje a la familia de Cornelio. Señor amado,
que si hay alguien que escucha este mensaje y aún, Señor, quizás está pasando momentos de dificultad, problemas en su vida personal, familiar, si hay apatía o desinterés espiritual, tú puedas movilizarlo, Señor amado, en este tiempo en donde tú nos has dicho tantas veces que la mies es mucha, los obreros poco, y que podamos, Señor, involucrarnos de una manera más notoria y comprometida en la extensión de tu reino. Y que tú bendigas, Señor, a todos aquellos los cuales ya formamos parte de la iglesia y tenemos un ministerio, y puedas potenciar eso que ya está dentro nuestro con el fin de poder ser de beneficios y de influencia a mayor cantidad de personas para que otros puedan conocerte también. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor amado, por la libertad de que por medio de las redes sociales este mensaje pueda seguir difundiéndose y correr y ser de bendición a tantos. Gracias quiero darte por cada domingo estar allí presente y que puedas transmitir y comunicar y difundir este mensaje que queda allí guardado en las redes sociales. Nos ponemos a tu servicio en lo que esté a nuestro alcance. Nuestra prioridad es ser de bendición, servir a otros para que esto pueda replicarse y ir de persona a persona, de familia en familia, y muchos más puedan conocer el nombre de Jesús y el amor de Dios. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.